vamos a ver qué dijo Daniel, porque la Biblia está llena de profecía. Hay dos tipos de profecía. Está la profecía histórica, que es la profecía que está en la Biblia y que ya se cumplió. Y está la profecía escatológica, que son los eventos que han de venir, que aún no han ocurrido. Lo cierto es que la Biblia está llena de profecía. La profecía o la escatología no se limita al libro de Apocalipsis. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que aún no han ocurrido. Zacarías, por ejemplo, Isaías, por ejemplo, Daniel, Ezequiel. La Biblia está llena de escatología. Nos avisa de lo que va a venir para que usted y yo nos preparemos de los eventos que van a venir y también podamos compartir un mensaje de esperanza para que la gente también esté preparada para lo que va a venir. Lo cierto es que la profecía histórica se cumplió y por ende tenemos que entender que sí o sí lo que va a venir porque va a venir. Y le doy algunos ejemplos. Miqueas dijo que Jesús, el Mesías, iba a nacer en Belén y Jesús nació en Belén. Isaías dijo en Isaías capítulo 7, y la Virgen concebirá, dará a luz un niño y le pondrán Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Y así fue. Zacarías dijo que iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Y el Señor entró en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito. Isaías 53 decía que lo íbamos a maltratar, que no había parecer en él, que iba a ser maltratado, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él. Y tuvimos un Mesías que sufrió como un cordero sacrificado en la cruz. Zacarías 11 dice: precioso precio el que han puesto por mí, ha dicho el Señor, 30 piezas de plata. Y es el precio que Judas le puso a su maestro para entregarlo. Todo se cumplió y todo lo que va a venir se va a cumplir. Y nosotros tenemos que vivir en modo se va a cumplir. Y nuestra vida tiene que actuar de manera tal que sepamos que en cualquier momento lo que aún no se ha cumplido se va a cumplir. La semana anterior el pastor nos dejó una pregunta que iba a generar expectativa para esta enseñanza. Cuando cierra el tema de Jesús, Jesús dijo en Mateo 24:15: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio o la abominación desoladora, como lo dicen otras traducciones, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, o en otras versiones, el que tiene oído para oír, que oiga. Y ahí quedamos para abrir. ¿Qué significa esto? ¿Y qué dijo Daniel acerca de este horrible sacrilegio? ¿Y qué es este horrible sacrilegio? ¿Y cuándo va a suceder este horrible sacrilegio? Es importante entender que el Señor le dice: el que lea, que entienda; el que tenga oídos, que oiga. El Señor le está hablando a un auditorio en Israel que no era ignorante de lo que el profeta Daniel había escrito. Y hay algo muy interesante. El libro de Daniel es uno de los libros más atacados. Es de esos libros donde los detractores del cristianismo dicen: esto es ciencia ficción. Porque el libro de Daniel viene con milagros hermosos. Él abre las ventanas de su casa en medio de una prohibición para adorar a Dios. Y él abre las ventanas en la mañana, al mediodía, en la tarde, para orar al Dios del cielo. Y fue echado al foso de los leones, y el ángel del Señor tapó la boca de los leones. Ellos no creen en eso, los detractores. Pero sin embargo, Jesús, al mencionar al profeta Daniel, da validez de lo que dijo Daniel. Es cierto.
y que todo lo que dice el libro es cierto. Y es interesante porque hay otros dos personajes que la gente detractora de la Biblia no dicen esto es ciencia ficción, esto es como Star Wars, que es Noé. No pudo un hombre construir un arca y salvarse, y no pudo haber un diluvio universal simultáneo. Y el otro fue Jonás. ¿Cómo alguien se lo va a tragar un pez y va a vivir 3 días dentro de un pez? Bueno, el Señor mencionó a los dos también. Porque tal vez el Señor, no tal vez, estoy seguro que el Señor Jesús sabían que era de los personajes que más detractores iban a tener. Pero el Señor a mencionarlos valida que fueron historias verdaderas. Dicho esto, es importante entender el contexto en el cual se desenvuelve Daniel. Resulta que cuando muere David, hereda el reino su hijo Salomón. Y Salomón empieza a hacer lo malo delante de Dios, a pesar de que era el hombre más sabio del mundo. Y ahí entendemos que sabiduría no es tener conocimiento, es aplicar el conocimiento. Eso es ser sabio. Y el Señor le dijo: no te cases con las mujeres extranjeras. ¿Y qué creen? No le eran suficientes las esposas y tuvo 1000 concubinas también. O sea, no le alcanzaban 3 años para darle la vuelta una por día. Cuando el Señor dijo: y el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Él desobedeció. Abro un paréntesis, yo siempre lo digo a las jóvenes que están solteras, a los jóvenes. El Señor dijo ahora en el Nuevo Testamento también: no se junten con yugo desigual. No haga las de Salomón, sea inteligente. No haga la de Salomón. Cierro paréntesis. Y su hijo Roboam adquiere el reino después que muere Salomón. Pero el Dios le dijo a Salomón: no te voy a destruir, palabras menos, palabras más, por eso es la idea. No te voy a destruir por amor a mi hijo David, pero partiré el reino en 2. Roboam viene, Roboam no le quita las cargas que Salomón le tenía a los habitantes de Israel. Se revela Joroboam y 10 tribus fundan, de las 12 tribus, 10 tribus fundan el reino del norte. Y solo 12 quedaron al sur, cuya capital es Jerusalén. Se dividió al norte el reino de Israel y al sur el reino de Judá. Se dividió el reino. Y siguieron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. El reino de Israel al norte empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, a pesar que Dios les mandó profetas de la estatura de Eliseo y de Elías. Hicieron lo malo y fueron conquistados por los asirios. Y Judá empezó también a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y ellos en su mente nunca iban a ser conquistados. Es la típica persona que dice: no, yo he hecho esto tantas veces y no me ha pasado nada, que me la voy a seguir jugando. Va a pasar. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Y Daniel está en esta generación que va a pasar las consecuencias de las cuales tal vez él era inocente. Porque cuando un padre o una madre abandonan su hogar, hijos inocentes llevan una consecuencia que ellos no pidieron llevar. Porque siempre que nosotros nos apartamos de Dios y recibimos consecuencia, siempre habrá un daño colateral. Siempre habrán otros afectados. Siempre vamos a afectar a otros. Siempre. Y este es el contexto de Daniel. Y eso lo había profetizado Jeremías. Jeremías 25, 8 al 11. Profecía histórica. Jeremías profetizó y se cumplió en tiempo de Daniel. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor.
la profecía tenía nombre del rey que los iba a conquistar. Rey de Babilonia, los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías dijo: Judá, usted ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, no se arrepiente, por tanto el Señor Dios Todopoderoso ya dijo que serán llevados cautivos durante 70 años. Porque el Señor no puede ser burlado ni antes, ni hoy, ni en el futuro, como lo vamos a ver. Y ante esta profecía, Daniel recuerda lo que dijo Jeremías. Y así abre el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versos 1 y 2. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba el rey que dijo que iba, Jeremías, que iba a conquistarlos? Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Daniel, el verso 6 dice que Daniel fue uno de los que fueron llevados. Daniel fue un hombre que fue llevado a un país de costumbres diametralmente diferentes a las que él tenía en Judá. No creían en el mismo Dios, no hablaban en el mismo lenguaje, no comían las cosas que él estaba acostumbrado a comer. Y él y sus amigos fueron llevados a la presencia de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor necesitaba jóvenes, letrados, inteligentes, que fueran parte de los servidores de palacio. Y habían estos 4 jóvenes judíos, entre ellos Daniel. Pero Daniel decidió hacer algo. Dice la historia en el libro de Daniel, no lo podemos leer todo, que él decidió no contaminarse con la porción del rey. Él iba a ser preparado para que le lavaran el cerebro, como hoy la sociedad nos quiere lavar el cerebro para que usted crea que lo que Dios le manda es anticuado, es troglodita, es como vivir en la época de la prehistoria, está out, fuera de moda. Pero Daniel, siendo un muchacho, decidió no contaminarse con lo que le estaban ofreciendo y mantener su integridad y su relación con el Dios del cielo. Este es el hombre al cual se le va a revelar mucha escatología y lo que vamos a ver hoy, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Le pido que me acompañe a Daniel capítulo 9, verso 1 en su segunda parte al 3. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, ya él sabía. Mira esto que dijo Jeremías, ya se cumplió aquí. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Y más adelante dice que él empieza a pedir perdón por los pecados de Judá. Él mismo se incluye: perdónanos por los pecados de esta nación. Él no acude a sus obras, él no acude a su integridad. Él no le dijo: Señor, mira que yo no me he contaminado con la porción del rey, porque estoy aquí cautivo. Él no acude a sus obras.
Él solo pide perdón. Él acude a la gracia de Dios. ¿Sabe? Job lo hizo un toque diferente. Porque Job era el hombre más íntegro de la tierra. Y en medio de que perdió sus hijos, que la esposa en lugar de animarlo le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué doñita, ¿ah? Que él tiene una enfermedad en su cuerpo y se rasca con una teja, es insoportable. Pierde sus bienes después de haber sido el hombre más rico de todo Oriente. Y él se mantiene, maldice el día que nació. Y en algún momento le dice: Dios, ni siquiera he visto a la virgen, a la doncella. O sea, Job dice: cuando pase una muchacha linda ni siquiera la vuelvo a ver. ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor le hace ahí un par de capítulos bien extensos. Le da respuesta al Señor: ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas cuando estaba haciendo los cielos y la tierra? ¿Quién eres tú para decirme qué hacer? Y Job entra en cuenta que él no merecía nada porque hacía buenas obras. Él tenía lo que tenía por la gracia de Dios. Y él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero Daniel es diferente. Daniel no acude a sus obras. Dice: pecamos porque pecamos y el juicio lo merecemos. Y ahora nos toca clamar para que el Señor tenga misericordia. Y en medio de este clamor recibe una visión. Daniel 9, 24 al 27. Esta es la visión, parte histórica, parte escatológica. 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando Jeremías habló, 70 años van a ser cautivos. Y ese número no fue simbólico. No fue una metáfora. 70 años estuvieron cautivos. Ahora el Señor, a través de Daniel, le revelada esta palabra, esta profecía. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo, ¿cuál es el pueblo? Y tu santa ciudad, Jerusalén, pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Dios le da un plazo de 70 semanas para que todo su plan de salvación se cumpla. Pero la palabra semana en hebreo, que es Yabúa, significa 7, 70 siete o 70 conjuntos de 7, y no se refiere a semanas de 7 días, sino a semanas de 7 años. En el tiempo de la ley, el Señor instauró la celebración del jubileo. Y esa celebración se trataba de que después de 7 semanas de años, o sea, después de 49 años, al año 50, el acreedor perdonaba la deuda del deudor. Usted puede decir: ay, ¿por qué no implantan esto en los bancos de Costa Rica? Bueno, como aquello era una teocracia, Dios gobernando a través de la ley, la economía era realmente equitativa y justa. La economía se desbarajustó cuando el hombre empezó a hacerla. Mientras era una teocracia, todo estaba bien. En Levíticos 25:8 dice, en versión Reina Valera: contaréis 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Entonces vamos a hablar de 70 semanas, que son semanas de 7 años. Estamos hablando que el periodo total es de 490 años en que se va a cumplir esta profecía. Y sigue la profecía en el verso 25 y 27. Entiende bien lo siguiente. Ahora el ángel Gabriel, que le revela esta profecía, el ángel que le revela la profecía, le dice, le hace un desglose de esas
de esas 70 semanas. Y le dice primero, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, el Mesías príncipe. Después de eso habrán 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido, el Mesías príncipe. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Entonces les voy a pedir por favor si me ponen el gráfico y vamos viendo el gráfico para tener una mayor comprensión de esto. Hay 70 semanas de 7 años cada semana, cada una para un total de 490 años. Y las primeras 7 semanas inician cuando hay un edicto para reconstruir Jerusalén. Resulta que los historiadores, la historia, no la Biblia, la historia habla que Artajerjes, rey del imperio medo-persa, empieza a gobernar en el año 465 antes de Cristo. Y Nehemías capítulo 2, verso 1 dice que este rey da la orden a Nehemías para reconstruir Israel al año 20 de su reino. Entonces en el año 445 antes de Cristo inicia la profecía. Sigamos con el diagrama. Después de ahí vendrán 62 semanas más y van a culminar cuando se le quite la vida al Mesías príncipe. ¿Quién era ese Mesías príncipe? Jesús. El pueblo de Israel hoy está esperando el Mesías. Por eso el Señor le dijo, el que lee, entienda. Ahí estaba, iba a venir un Mesías, iba a morir, pero ellos a hoy no lo han entendido. Estaba claro, va a morir. Cuando el Señor les dice, cuando Juan el Bautista les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entraron en shock posiblemente. ¿Cómo que este es un Mesías? ¿Y cómo que es un cordero? Ellos sabían que era un cordero, un animal que se iba a sacrificar. Jamás esperaríamos un Mesías que muera sacrificado. Ellos esperan un Mesías tipo Moisés que vaya y se abra el mar rojo y lo libere de todas las naciones árabes hoy en día. Ese es el tipo de Mesías que ellos esperan. Pero el Mesías se le iba a quitar la vida. Sigamos, por favor. Y a partir de ahí hay 69 semanas, pero falta una semana de 7 años que quedó sueltica. Esas primeras 69 semanas ya pasaron. Los 49 años para la reconstrucción del templo, se reconstruyó el segundo templo. Recuerde que Nabucodonosor destruyó todo Jerusalén, incluido el templo de Salomón. 49 años después se reconstruye el templo. Dios envía a Zorobabel y Esdras es el escriba que empieza a poner toda la orden sacerdotal en el segundo templo. No tenía la gloria el de Salomón, pero era el segundo templo. Y después de ahí pasaron 62 semanas más, vino el Señor y en el año 32 después de Cristo aproximadamente se le quita la vida al Mesías. En 32, 33 años vivió el Señor, por ahí está entre los comentaristas. Y a partir de ahí quedó una semana que quedó suelta. Y es importante porque estas primeras 69 años son profecías históricas. Lo que dijo Daniel se cumplió. ¿Qué va a pasar con la última semana? Se va a cumplir. Porque se cumplió con exactitud en tiempo y esta se cumplirá también con exactitud.
¿Podemos poner el otro gráfico, por favor? Aunque este es un tema técnico y no es una clase de matemática, es importante que nos quede claro que la Biblia es exacta y que la profecía histórica ocurrió para que no nos quepa duda que lo que está por venir, o sea, los eventos escatológicos van a suceder tal cual la Biblia los dice. El decreto de Nehemías en el año 445 antes de Cristo, ahí arranca las 70 semanas. Seguimos, por favor. En el año 32 después de Cristo está la venida y muerte del Mesías. Si usted dice, bueno, 445 se acaban en la época de Cristo, más 32 son 477 años. Pero para que quede una semana hubieron que haber transcurrido 483 años. ¿Qué pasa con esa diferencia? Bueno, sencillo, es que como es la historia moderna, utilizan el antes de Cristo y después de Cristo en el calendario nuestro de 365 días, el calendario gregoriano, pero los judíos nunca usaron el calendario gregoriano, sino el lunar, que es de 360 días. Entonces no son 477, sino que son 483 años judíos que han pasado. Eso quiere decir que de los 490 años que la profecía total, ¿cuántos faltan por cumplirse? 7. Una semana de 7 años nos falta por cumplir. Y vea qué interesante, se cumplió tanto así que la primera parte de la profecía dice: 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para que pongan fin a sus transgresiones y pecados. ¿Quién puso fin a las transgresiones y pecados? Jesús. Nadie pudo poner fin a eso hasta que vino Jesús y cumplió la ley, lo que nadie pudo cumplir. Vivió una vida sin pecado e hizo posible lo imposible. Pidan perdón por su maldad. El único que nos puede dar perdón de los pecados se llama Cristo Jesús. Establezcan para siempre la justicia. Jesús es el único que vino a la tierra y vivió sin pecado, cumplió lo que es recto y justo. Y sellen la visión y la profecía. Jesús fue la palabra viva que vino. La historia, Él no es parte de la historia, Él es el Señor de la historia. Y consagren el lugar santísimo. Usted y yo, según el libro de Hebreos, tenemos acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y el autor de Hebreos dice: así como el lugar santo en el tabernáculo había una puerta, una cortina que lo dividía del lugar santísimo, y a ese lugar, a esa cortina, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de Israel. Ahora ese velo fue abierto, no existe, porque era la carne de Jesús que fue molida para que usted y yo tengamos acceso. Ya eso se cumplió. Usted no tiene que decir, hay una canción que dice: Señor, ¿quién se acuerdan de Palabra en Acción? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Esa canción, yo honestamente me cuesta cantarla. ¿Por qué le voy a pedir a Dios algo que ya ocurrió? Ay, lo que me puede decir el Señor es: usted no entra porque no quiere. Pero cuando el Señor murió, ya usted puede entrar. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, dice la profecía que antes que esta semana ocurra, se le va a quitar la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan la semana anterior que los discípulos le muestran el templo que estaba construido y le dice: vea qué edificios? Y el Señor les contestó en Mateo 24: no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma destruyó el segundo templo. Lo destruyó por completo. De hecho, en Roma, en Italia, hay un cuadro que se llama, no sé si lo teníamos por ahí, me parece que por ahí estaba, que se llama el Arco de Tito, que conmemora, usted va al museo allá y conmemora la destrucción
o el triunfo de Roma en Jerusalén en el año 70. Es que todo lo que dice la Biblia se cumplió, gente. Todo se cumplió. Nosotros tenemos que vivir en modo Cristo viene. Usted se lo puede decir al de la par. Usted tiene que vivir en modo Cristo viene. Si usted supiera hoy, a las 5 de la mañana se le aparece el Señor y le dice: hoy vengo a las 10 de la noche, ¿cómo viviría usted ese día? ¿Cómo viviría usted ese día? Así tenemos que vivir la vida como usted viviría ese día, porque usted no sabe cuándo viene. Que el Señor nos ayude. La profecía de Dios se cumple. Eso no es como un equipillo, vamos a ser campeones, pusieron la plataforma en el estadio y no fueron campeones. Daniel 9:27, perdón, no podía dejarlo pasar, porque puede ser que con ese equipo el otro año ya sea campeón en la liga, entonces mejor. Y que quieren contratar al monstruo en la liga también, entonces la mascota. Daniel 9:27. Ahora sí vamos a entrar en esta última semana. Vamos a entrar en esta última semana que falta. Daniel 9:27. Durante una semana, la semana que falta, porque ya pasaron 483 años. Ese gobernante hará pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios. Esa es la abominación desoladora que habló Jesús. Y hasta que le sobrevenga el desastroso fin. Entonces, el inicio para que hayan sacrificios y ofrendas en Jerusalén, ¿qué tiene que haber ahí? Que ahorita no hay. Templo. Entonces, esta semana 70 que falta, la va a marcar cuando se edifique el tercer templo en Jerusalén. Y créame que dicen por ahí los reportajes que ya los judíos tienen todos los utensilios hechos. Solo tienen una bronca en el lugar donde tienen que construir. Gente, estamos más cerca. Después de la llegada de Jesús, no ha ocurrido esta construcción del tercer templo. Es algo que va a pasar y va a marcar. Y este gobernante no es más de lo que Pablo llama el hombre de maldad, el hijo el destructor por naturaleza, el que Juan en sus epístolas le dice los anticristos, el que Apocalipsis le llama la bestia. Va a estar ahí. ¿Y qué va a suceder en esta semana de 7 años? Bueno, en esta semana de 7 años va a suceder lo siguiente. Dice, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Primero, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Se lo explico con el ejemplo del yugo desigual. Hermanita y hermanito, usted se casó con yugo desigual, no se va a divorciar. Cuidado, usted dejarla de aquí, dice, es que yo oí y tengo que dejar. No, ahora le toca orar y orar y orar por su marido y por su esposita, ¿verdad? Y amarlo y amarla. Pero hablándole a los solteros y a las solteras, jóvenes y adultos. Va y conoce un muchacho, una muchacha, y dice, es que es encantador. Las palabras que me dice es que son tan lindas. Además, en la iglesia el inventario de hombres está muy bajito. Entonces Dios entiende. Imagínese usted la primera media semana, el anticristo endulzando el oído de la gente, haciendo pacto con muchos. De hecho, Apocalipsis dice que él va a venir primero en un jinete en caballo blanco.
Ese no es el Señor, el mismo jinete de caballo blanco, Apocalipsis 9, 19, que ese sí es Jesús. Como Él es un imitador, primero va a venir en un caballo blanco, con un arco sin flechas, no va a tirar una, pero después va a ir cambiando de color. Entonces usted se casa con el muchacho y ya se casa. Y dice, pero ¿en qué momento se transformó? Ya no es el mismo. Venía en caballo blanco, ahora es bien negro. Bueno, porque eso es lo que se ha dedicado Satanás, a engañar a la gente. Desde el huerto del Edén engañó gente. Y al final de los tiempos engañará a todas las naciones para que vayan y peleen contra Jesús. Oh, por Dios. Va a engañarlos para que se equipen y se vayan al valle de Armagedón todas las naciones con sus tanques de guerra, con sus ejércitos, a creer que van a derrotar a Jesús. Y la gente lo va a seguir. Estamos viviendo tiempos llenos de apostasía. Muchos creyentes que estaban aquí ya no volvieron a venir. Muchos que decían, bueno, el matrimonio es hombre y mujer, ya no están, porque ellos piensan otra cosa. Y cuando usted creyó en Cristo y ahora empieza a creer otra cosa, o cuando usted tiene una práctica de pecado y no se siente mal, sino que la justifica, cuidado, eso es apostasía. Y cuando hay apostasía, ya la gente difícilmente tiene retorno para acá. Ya el corazón se enfrió, se endureció. Y después de esta media semana, Él empezará a hacer, perdón como decimos los ticos, la chanchada en el templo. Él se sentará en el templo y va a pedir adoración. Se va a pasar como Dios, porque Satanás siempre ha querido ser igual que Dios. Y fue la propuesta que le hizo a Adán y Eva: el día que coman serán como dioses, haciendo lo que les da la gana. Esa es la sociedad de hoy. Haga lo que usted quiera. Nadie se puede meter con usted. Usted es un Dios. Usted no necesita de Dios. Usted puede construir su propia ética y su propia moralidad. ¿Y qué es abominación? Es algo aborrecible, algo ofensivo, algo que está lleno de inmundicia, que se usa como ídolo, algo que ofende terriblemente a Dios. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Y desoladora, ¿qué significa? Abominación desoladora, que va a quedar en ruina aquello. Ahí los judíos van a entender que el Mesías sí era Jesús. Y se va a cumplir lo que dice Romanos capítulo 11. Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que todo Israel será salvo. La generación de judíos, la última generación de judíos, cuando vean todo esto que va a pasar, van a interpretar bien lo que ya saben. Van a decir, Jesús sí era el Señor, y van a convertirse. Esa última generación será salva. Y la Biblia habla, Apocalipsis, de una muestra de 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, 12,000 tribus, 12,000 personas por tribu. Ahí se darán cuenta que el Mesías era Cristo Jesús. Tiene que suceder la reconstrucción del templo. El problema que ahorita hay en el templo de Israel para que se reconstruya, el problema es que está en el monte Moriah, y ahí cuando Israel volvió a ser estado político en el año 1948, cuando volvió a ser nuevamente nación después del holocausto, ellos cedieron esa parte a Jordania. Y ahí construyeron el tercer lugar más sagrado para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa, donde se dice que Mahoma fue ascendido al cielo. Entonces quitar eso va a ser una bronca. Está la mezquita y está el muro de los lamentos, donde los judíos ortodoxos están así, están así, y meten papelitos. Esa es lo que queda del segundo templo. Entonces necesitan quitar eso. Si hoy pasara, hay una guerra violenta,
Porque no sería una guerra contra Jordania, sino contra Arabia Saudita, contra Qatar, contra todos los países árabes. Pero el anticristo empezará la media semana ¿cómo? Con una labia que seguro llega, vea Israel, yo les voy a ayudar para que esta gente en paz quiten eso y ustedes construyan el templo. Israel no se dará cuenta que él está pensando el templo para él, no para Dios. Eso va a suceder. Y eso es lo que sucede ahora. Entonces, esto va a suceder. Y termino con esta cita para explicar lo último. Daniel 7, 23, 27 es un tema que nos podemos quedar días. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Vamos a hacer un diagrama final. Va a llegar el anticristo después. Cuando está el templo, ya el anticristo va a estar. Primero como el príncipe azul y después como el príncipe negro. Y dijo el Señor Jesús, vendrá un tiempo de tribulación como nunca antes se ha visto y nunca jamás habrá. El tiempo de tribulación, la palabra como se traduce del original tribulación es estrechez. O sea que un creyente en esa semana va a pasar estrechamente. Va a ser muy difícil porque va a pagar con la vida. Porque el anticristo lo va a perseguir hasta matarlo. Porque él va a eliminar todo lo que sea santo y todo lo que proclame a Cristo Jesús. Es más, el Señor dijo que si los días no son acortados, nadie se salvaría. Va a ser un tiempo de estrechez, donde sí va a haber salvación, pero costará la vida. De hecho, Apocalipsis capítulo 20, cuando se habla del reino milenial, dice, y los que fueron decapitados, hablando de los salvos de la gran tribulación, les cortaron la cabeza. Cuando dice que vienen 10 reyes, Daniel tiene una imagen. ¿Se acuerda la imagen que elevó el rey de Babilonia? Donde la cabeza era de oro, lo otro era de otros materiales, y el último reino eran los pies, tiene 10 dedos los pies. Después tuvo una visión en Daniel capítulo 7 de 4 bestias, y la última bestia fue espantosa. Eran los 4 reinos que iban a venir, que ya se cumplieron: el babilonio, el medo-persa, el griego con Alejandro el Magno y el imperio romano. Vino el general Tito, despedazó el reino, y pareciera ser que la profecía nos sugiere que de ese reino va a venir el anticristo. De ese mismo reino. Pero el imperio romano no es Italia. Esa es una mala interpretación. Si hoy en día pusiéramos un mapa de todos los países que conformaran el imperio romano, hoy en día más de la mitad son países islámicos. Más de la mitad. Y no quiero ofender a nadie,
Pero la forma que dice Apocalipsis que van a matar es una forma que usan los yihadistas. Pero lo que quiero decir es que parece lejano, pero ya estamos viendo cosas que no es lejano. Dice Apocalipsis, y la bestia, la imagen de la bestia va a estar en cada hogar, cada persona la va a ver. Sí, es un lenguaje pictórico, sí, pero imagínese a Juan escribiendo el Apocalipsis en el año 90-95 después de Cristo, viendo cosas que iban a suceder 2 milenios después, más de 2 milenios después. Él no va a decir, vea que yo vi un iPhone con la figura de un hombre. Yo no estoy diciendo que es, pero hoy es posible que todos los habitantes de la tierra puedan ver el rostro de alguien. Hoy es posible. Apocalipsis dice también, y nadie va a comprar ni vender, nadie va a poder si no tiene el marca de la bestia, y este es el número 666. Hoy los bancos están certificando libres de efectivo. Usted va a Suecia, ya no hay tarjeta ni contacto, el dedo. Vea los videos en YouTube, en los países escandinavos. Por seguridad, si se me pierde la tarjeta, ponen el dedo. Y ahí está el chip implantado para que a ellos se les descuente lo que van a comprar. La tecnología ya está, gente. La ciencia se ha incrementado en los últimos 50 años como nunca. Han habido inventos que en 2000 años no se hicieron. Es necesario que podamos ver cómo está el tiempo y prepararnos. Porque la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos, vivía en modo Cristo viene. Ellos creían que Jesús iba a venir. Pablo dijo, nosotros los que hubiésemos quedado en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados cuando suene la trompeta. La esperanza de él es, no voy a conocer la muerte, el Señor me va a llevar. Solo imagínese el contexto, estaba gobernando el imperio romano, eran perseguidos. Dice lo que habló Daniel, aquí se ve, es algo parecido, pero no era ese tiempo. Pero hoy estamos más cerca. Yo le digo algo como es mi frase y me lo digo a mí. Yo se la digo a usted porque primero me la digo a mí. No se la juegue. Este diagrama, por favor, el último para terminar. Entonces, el tiempo del fin, ¿cuándo sucedió? El tiempo del fin no está próximo. El tiempo del fin siempre ha estado desde que Jesús ascendió al cielo. En cualquier momento podía regresar. Hemos estado en el tiempo del fin. Del tiempo del fin hasta que empiece esta última semana es un periodo que se llama gracia. Es el momento donde las personas se arrepienten para ser parte del reino de los cielos. Y aquí voy a hacer una separación. En esa semana número 7 no solo estará el anticristo, sino que habrán 21 juicios, sellos, trompetas y copas sobre la humanidad. Los juicios no son para los culpables, no son para los inocentes, son para los culpables. Pero la tribulación, los creyentes siempre la hemos tenido. Un cristiano que denuncia el pecado va a ser atribulado. Un cristiano que solo enseña historias de éxito nunca va a ser atribulado. Sencillo. Usted va a la comunidad, a la sociedad y señala el pecado para que se arrepientan. Posiblemente usted va a ser atribulado, va a ser perseguido, va a ser tachado de redes sociales. Pero si usted pone a decir, no, Cristo quiere que usted tenga una buena vida y que usted sea exitoso en sus empresas y que Dios lo hizo usted para triunfar y te puso por cabeza y no por cola, y solo damos ese mensaje, ese sí la gente lo quiere oír. Pero denuncie usted el pecado a ver si no es perseguido.
Porque siempre los cristianos han sido atribulados. La tribulación no proviene de Dios. La tribulación proviene del mundo y Satanás, que quiere atribular a sus hijos para que callen la palabra de Dios. Eso siempre ha sucedido. Se lo ejemplifico. Los cristianos muertos en el circo romano, cantando himnos, dice John Fox, un historiador de mártires, cantando himnos mientras se los comían los leones, porque no renunciaron a su rey. Policarpo, un obispo de la iglesia, les dijo: maldice a tu Dios, renuncia a tu Dios. Y él dijo: ¿cómo voy a renunciar a aquel que me salvó la vida y lo quemaron vivo? Historia certificada. Siempre. Lo que pasa es que vivimos una generación que creemos que nosotros tenemos corona diferente. Pero comportémonos como cristianos de verdad, haciendo la misión, y posiblemente seamos atribulados. Posiblemente. Entonces, Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que en la tribulación nos va a ayudar, por eso no tenemos miedo. Dios es un Dios que nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Dios es un Dios que nos dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Dios nos dijo: son más que vencedores en Cristo Jesús. No dijo que no íbamos a pasar tribulación, pero sí dijo que Él nos iba a ayudar a pasarla. ¿Qué va a suceder? En esa semana 70 van a haber juicios, y los juicios van a ser forma de evangelismo, aunque usted no lo crea. Pero dice la palabra que los hombres no se arrepintieron de las malas obras a pesar de los juicios que caían. Corazón endurecido. Un ángel del cielo, dice Apocalipsis, va a predicar el evangelio por todo el mundo. El evangelio va a ser predicado como nunca en medio de esa semana de crisis. Porque el Señor en Mateo 24 dijo: y va a ser predicado este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No el tiempo del fin, el fin. Entonces, cuando esto suceda, al final de la semana 70, vendrá el Señor con nosotros. Dice Apocalipsis 19: y vendrá con sus ángeles. Zacarías capítulo 14: y vendrá con sus fieles y pondrá sus pies. Primero nosotros somos arrebatados. Eso no es la segunda venida, es el rapto de la iglesia. Sonará la trompeta y nosotros seremos alzados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y después vamos a bajar a esta tierra, y Él pondrá sus pies, dice Zacarías, en el monte de los olivos, y se partirá en dos, y habrá un valle que se llamará Armagedón, y ahí el anticristo vendrá con todos los ejércitos de las naciones que engañó, para creer que van a derrotar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bastará que el Señor, dice Apocalipsis 19, saldrá una espada de su boca y los destruirá. Como unas uvas son vendimiadas en el lagar, como una uva es destripada y su jugo es echado en el lagar. El Señor dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. El Señor no necesita mover un dedo, solamente hablará. Y Zacarías ya lo dice más gráficamente. El significado de la uva vendimiada dice: y los hombres se les saldrán los ojos de las cuencas, y su lengua se va a deshacer de su boca. Durarán años en juntar los cuerpos, dice Zacarías. Pero nosotros no nos da miedo Apocalipsis, porque nosotros somos los que venimos con Él. Y si alguien tiene miedo, hoy va a ser la oración de fe. Y si alguien tiene miedo porque está mal portado, hoy nos vamos a arrepentir. Porque Dios nunca hizo el lago de fuego para nosotros, lo hizo para Satanás. Después de eso, el Señor viene y habrá un reino milenial. Apocalipsis capítulo 20, no se pierda la serie. ¿Qué va a pasar ahí? 1000 años 6 veces, dice Apocalipsis 20, Él va a venir a reinar con los suyos.
Al que venciere le daré que esté conmigo en mi trono y gobernará. Mensaje a las 7 iglesias. Y después de esos 1000 años, cuando termina el reino milenial, durante esos 1000 años, Satanás va a ser atado. Entonces Jesús gobierna en la tierra con sus santos. Y usted dice, ¿cómo millones? Ayer me hicieron una pregunta. ¿Cómo millones y millones pueden estar en Jerusalén si Jerusalén es tan pequeño? Y mi respuesta es que vamos a resucitar en un cuerpo glorioso. Usted no va a ser limitado por tiempo y espacio. Jesús, dice Gruden, es tan grande, más grande que el universo no lo puede contener, pero puede hacerse pequeño para habitar en su corazón. Es que Él no depende de las leyes de la física. Pueden vivir 1 millón de salvos con cuerpo glorificado en 1 metro cuadrado. Es que el ser humano no lo entiende. Después de eso, será liberado Satanás. Y vendrá Satanás a engañar de nuevo a las naciones. ¿Y qué creen? De nuevo van a ir a rodear el campamento de los santos. Solo para recordar que el ser humano por naturaleza es pecador. En el Edén tuvo a Dios cara a cara, pero le hizo caso a Satanás. En los últimos tiempos le va a hacer caso al anticristo. Y al final le van a hacer caso al dragón, a Satanás, la serpiente antigua. Pero ya no van a haber ya 21 juicios. El Señor mandará fuego del cielo, los va a consumir. Y serán resucitados, pero no para salvación, sino para ser juzgados, para condenación eterna, donde lastimosamente, dice la palabra de Dios, estaba el falso profeta, la bestia, que era el anticristo, y el dragón, y serán atormentados todos los días de la vida. Van a querer matarse, pero no van a poder morir. El ser humano es eterno, para salvación o para condenación. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Si lo pasado pasó y la evidencia es abundante, contundente, esta semana 70 va a suceder, gente. Va a suceder. Y necesitamos 2 cosas. Vivir en modo Cristo viene y anunciarle a los demás que esto va a suceder para que se vayan con nosotros. No podemos tener la naturaleza que ahí está. Es infeliz, de por sí ha sido tan infeliz que se vaya y se queme. No podemos tener, porque entonces no hemos aprendido a amar. Hay que enseñarles, hay un juicio, pero Dios quiere quitarle el pecado. Cuando usted se arrepiente y reconoce que Jesús es su Señor, el Señor va a borrar su pecado. Y el pecado es la evidencia de delito que se lleva a un tribunal, es la prueba. Pero a ustedes no los van a llevar porque la prueba fue borrada. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie. Nunca dude que el cielo es suyo, porque no es por sus obras. Pero ¿cómo si ahí no va a entrar nada impuro, solo los santos? Usted es santo. Pero ¿cómo? Es que usted no sabe los errores. Usted es un santo imperfecto. Pero ¿cómo es que yo me equivoco? Si tiene conciencia que se equivocó. Si usted no fuera santo, no le importa. Pero como usted es santo, se siente mal cuando se equivoca, porque es santo. No dude de su salvación. Nos espera algo glorioso. Nos espera ver al Señor. La palabra dice, ahora vemos como un espejo, por allá le veremos cara a cara. Por eso Pablo decía, ninguna de las tribulaciones del tiempo presente han de compararse con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Vale la pena ser atribulados a veces, porque nadie nos va a quitar el deleite de caminar en las calles de oro y ver el mar de cristal y ver un lugar donde ya no va a haber la luz del sol ni la luz de la luna, porque el mismo Dios dará su resplandor sentado en su trono.
Y Él dijo que va a enjugar nuestras lágrimas y nos va a decir: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La esperanza es grande. Así que yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos. Y yo quiero hacer una invitación hoy, como lo hacemos prácticamente todos los fines de semana. Si hay alguien aquí que necesita a Cristo Jesús y le da miedo porque dice: es que yo soy un terrible pecador, una terrible pecadora. Bueno, nosotros también lo fuimos. Y no es que no pecamos, pero sabemos que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy le digo a usted, este mensaje es un mensaje, es una carta de amor para usted. Hoy el Señor nos dice lo que le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio a través de Moisés: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, escoge pues la vida. Al final la gente es la que va a elegir dónde irse, porque el llamado está. Dijo el Señor: muchos son los llamados, pocos los escogidos, sea de los pocos. Quiero hacer un llamado y usted cierre los ojos, por favor. Y el que no ha recibido al Señor o se la ha jugado y se ha apartado y va a creer que nada va a pasar, pero va a pasar, yo le voy a pedir que levante su mano. No lo voy a hacer pasar al frente, no se preocupe, pero levante la mano. Sea valiente hoy. Levante la mano. El Señor va a quitar su vergüenza. Yo le pido que levante su mano. Veo una manita levantada. Gracias. Veo dos manitas levantadas más. Gracias. Dijo el Señor: el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Ustedes que levantaron las manos, hoy el Señor va a decir: Padre, te presento a mis hijos. Ellos son mi familia. Y Dios va a recompensar su humildad porque no se avergonzaron del Señor. Voy a dar 15 segundos más. Si alguien más quiere levantar la mano. Se está anunciando de las que están aquí, que no lo están viendo. Gracias, mi amigo. Quiero ser un hijo de Dios. Si usted está jugándosela, viene a la iglesia, pero usted está llevando una doble vida, le animo a que levante la mano. Y no se refiere a sexo, no se refiere a drogas. Los pecados son muchos, pero si hay una práctica de pecado, le animo también a levantar la mano. Y vamos a hacer esta oración. Y le pido que la diga con el entendimiento. Señor Jesús, hoy confieso mis pecados. Entiendo que he pecado. Y sé que lo único que me puede salvar y perdonar eres tú. Aunque no estuve presente en la cruz, yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tu sangre me limpia de mis pecados. Yo creo que tú quitas mi vergüenza. A partir de hoy no van a venir los pensamientos de lo que hice ayer, porque tú perdonas mis pecados hoy. Y te abro mi corazón y te pido que seas mi dueño, mi Señor y mi Salvador. Y sé que cuando suene la trompeta me iré contigo. Y no permitas que la duda venga a mí. No permitas que deje de creerlo. Hoy levanto las manos y digo: soy tu hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir, a entender que tú lo que dices lo cumples, que tú vas a venir. Y que la iglesia esté deseosa de tu venida y que podamos decir, como cierra Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia y la novia, la esposa, dicen: ven, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús.
ven pronto. Llévalos con bien a sus hogares, cuídalos, Señor. El que tiene necesidad, súpleles, Padre. El que no tiene trabajo, abre puertas, Señor. Sosténlos, Señor, en la fe, que grande y poderoso es el que nos ha llamado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Que Dios los bendiga.